Hay sonidos que definen eras. Uno de ellos es este, pero detrás de cada rugido hay una historia de pasión, de pérdida y de orgullo. Una historia que nació en las sombras de una guerra y que se convirtió en una de las leyendas más poderosas del planeta. Esta no es solo la historia de una marca, es la historia de un hombre que desafió al mundo, un hombre llamado Enzo Ferrari. Enzo nació en Módena, Italia, a finales del siglo XIX, en tiempos difíciles y convulsos. La Primera Guerra Mundial, ese cataclismo que sacudió a toda Europa, se lo llevó todo a amigos, esperanza, y a su hermano Dino. Apenas siendo un adolescente, Enzo se enfrentó a la brutalidad de la pérdida, un dolor que lo marcaría para siempre y que forjaría en él un carácter de acero. Desde esa temprana edad, solo tenía una obsesión a los automóviles. Pero no cualquier auto. Él no soñaba con simplemente conducir. Soñaba con crear. Quería dar vida al auto más rápido, el más perfecto, el más deseado del mundo. Una máquina que no solo dominara el asfalto, sino también los corazones de quienes la vieran pasar. Su carrera comenzó en las trincheras del automovilismo, trabajando para Alfa Romeo, primero como piloto de pruebas y luego como piloto de carreras y director deportivo. Allí, entre el olor a aceite quemado y el estruendo de los motores, comenzó a entender algo fundamental. A los autos no eran solo máquinas, eran criaturas vivas, tenían pulso, carácter, alma. Y Enzo quería ser su domador. Pero Enzo no era un hombre común. Quienes lo conocieron lo describían como terco, frío, a veces distante y obsesivo hasta el extremo. Algunos lo amaban con devoción. Otros simplemente lo temían. Su ambición era un fuego que consumía todo a su paso. Cuando finalmente dejó Alfa Romeo para emprender su propio camino, muchos pensaron que estaba loco. Abandonar la seguridad de una marca establecida para lanzarse a una aventura incierta en plena posguerra parecía una insensatez. Pero él respondió con una frase que aún retumba en los muros de Maranello: los hombres inteligentes construyen su propio camino. Con esa convicción inquebrantable, nació Ferrari, en un pequeño taller sin grandes recursos económicos, pero con una voluntad de hierro que valía más que todo el oro del mundo. Ahora, hablemos de un ícono, un símbolo reconocido en cada rincón del planeta, el famoso caballo de Ferrari. ¿Sabías que detrás de esa figura elegante se esconde una historia trágica y a la vez heroica? Durante la Primera Guerra Mundial, un as de la aviación italiana, un héroe nacional llamado Francesco Boracca, pintó un caballo rampante en el fuselaje de su avión. Era su amuleto personal, un símbolo de suerte, coraje y sobre todo de orgullo italiano. Boracca se convirtió en una leyenda, pero como muchas leyendas de la guerra, su final fue trágico. Murió en combate, derribado en pleno vuelo. Años después, en 1923, Enzo conoció a la madre del piloto, la condesa Paulina Baracca. Impresionada por la audacia y la pasión del joven corredor, le hizo un regalo invaluable. Le dijo Ferrari: ponga el caballo rampante de mi hijo en sus autos. Le traerá fortuna. Enzo aceptó, pero no se limitó a copiarlo, él lo transformó. El caballo negro, que para Boracca era símbolo de su regimiento, pero que también evoca la muerte y la victoria en la batalla, se alzó sobre un fondo amarillo canario, el color de su ciudad natal, Módena. Así nació el caballino rampante, un emblema que representa mucho más que velocidad. Representa resurrección, el espíritu de un héroe que sigue galopando. Representa el orgullo de una nación y una promesa silenciosa, pero poderosa, aunque Ferrari jamás se rendiría. Con el paso de las décadas, la promesa se cumplió. Ferrari se convirtió en sinónimo de lujo, exclusividad y poder. Sus autos rojos eran el objeto de deseo de reyes, estrellas de cine y magnates. Pero su fundador, il Commendatore, como le llamaban, seguía siendo el mismo hombre difícil, exigente, casi imposible. Y entonces, un día, alguien se atrevió a desafiarlo. Su nombre, a Ferruccio Lamborghini, un exitoso y millonario fabricante de tractores y también un apasionado cliente de Ferrari. Ferruccio amaba sus autos, pero estaba frustrado. Su Ferrari personal fallaba constantemente.
sobre todo el embrague. Siendo un mecánico brillante, sabía exactamente cómo solucionarlo. Cansado de las visitas al taller, solicitó una cita con el mismísimo Enzo Ferrari. Cuando finalmente se encontraron, Ferruccio, con total respeto, le explicó el problema y le sugirió una mejora técnica para el embrague, una solución que él mismo había ideado. Enzo lo escuchó con paciencia, casi con condescendencia, y luego, con un desprecio helado, pronunció las palabras que cambiarían la historia del automovilismo para siempre en un fabricante de tractores. No puede decirme cómo hacer autos deportivos en silencio. La ofensa fue monumental. Ferruccio Lamborghini, un hombre hecho a sí mismo, un industrial orgulloso, se levantó, miró a Enzo directamente a los ojos y replicó con una calma amenazante: entonces haré el mío. Y será mejor que el tuyo en ese día. En ese preciso instante de orgullo herido, nació Automobili Lamborghini, y con ella, la rivalidad más legendaria, feroz y espectacular del mundo del motor. Para Enzo Ferrari, perder no era una opción. No soportaba la derrota. Cada carrera perdida no era un simple revés deportivo, era una afrenta personal, una mancha en su honor. Cada auto competidor era un enemigo al que había que aniquilar en la pista, y cada gran premio una batalla por la supremacía de su apellido. Pero ese éxito arrollador tenía un costo humano terrible. La búsqueda incesante de la velocidad convertía a sus autos en máquinas tan rápidas como peligrosas. Durante los años 50, 60 y 70, la escuderia Ferrari empezó a ser conocida con un apodo siniestro en el cementerio de pilotos. Decenas de conductores valientes perdieron la vida al volante de sus bólidos rojos. Algunos decían que Enzo tenía un corazón de piedra, que veía a sus pilotos como piezas reemplazables en su tablero de ajedrez. Otros, los que lo conocían más de cerca, decían que él también moría un poco con cada pérdida, que el luto era su compañero constante. Y entonces la tragedia lo golpeó de la forma más cruel, no en la pista, sino en su propio hogar. Su amado hijo, Alfredo, a quien todos llamaban Dino, enfermó de distrofia muscular. A pesar de todos los esfuerzos, la enfermedad fue implacable. Dino Ferrari murió en 1956, a los 24 años. Desde ese día, Enzo cambió para siempre. El hombre ya duro se convirtió en una sombra. Empezó a vestir casi siempre de negro. Sus apariciones públicas se hicieron escasas y rara vez se le veía sonreír. Se refugió en su fábrica, su verdadero santuario, y se dice que hizo una promesa escalofriante y conmovedora: mientras mis autos sigan ganando, mi hijo seguirá vivo. Cada victoria era un tributo, una forma de mantener viva la memoria de Dino. Los Ferrari de esa época eran el reflejo de su dolor y su furia, verdaderas bestias. Rápidos, salvajes, indomables, pero también mecánicamente perfectos. Llegaron los años 80 y Ferrari era más que una marca, era un imperio global. Pero dentro de ese imperio, el rey estaba cada vez más solo, envejecido y cansado. Se enfrentó a huelgas de trabajadores, a escándalos financieros y a traiciones dentro de su propio equipo, la famosa purga de palacio. Al mismo tiempo, nuevos y feroces competidores como McLaren y Porsche amenazaban su dominio en los circuitos. Parecía que el viejo león estaba herido, pero Enzo tenía algo que los demás no, a una fe ciega, casi religiosa, en la velocidad. Su lema era simple, directo, casi cruel: en los autos más hermosos son los que ganan. Para él, la estética sin victoria no era nada. En 1987, como si quisiera dar un último golpe sobre la mesa y demostrar quién mandaba. Hoy, Ferrari no es solo un auto, es una idea, un símbolo de poder, de perfección y sobre todo, de desafío. Porque el verdadero legado de Enzo Ferrari no fueron sus maravillosas máquinas, fue su mensaje, su espíritu indomable. Nunca dejes que nadie te diga que no puedes hacerlo mejor ni. Por eso, cuando un Ferrari ruge, no solo acelera un motor, acelera una historia que se niega a morir. Gracias por acompañarnos en este viaje por la vida de una leyenda. Si te ha gustado, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestras próximas historias. Hasta pronto.